Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Espero todos se encuentren muy bien. Yo soy Roberto y hoy continúo leyéndoles las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. Hoy toca el capítulo 17. Comencemos. Los piratas asisten a sus propios funerales. Pero aquella apacible tarde de sábado no había risas en el pueblecillo. Los Harper y la familia de la tía Polly se estaban vistiendo de luto con gran dolor y muchas lágrimas. En el pueblo reinaba una calma desacostumbrada, aunque de ordinario fuese muy tranquilo. La gente se ocupaba de sus tareas con aire ausente, hablaba poco pero suspiraba con frecuencia. A los niños les parecía una carga que el sábado fuera fiesta. No ponían el alma en las diversiones, sino que enseguida las abandonaban. Aquella tarde Becky Thatcher estuvo rondando muy abatida el desierto patio de la escuela, presa de una honda melancolía, pero no encontró nada que la consolara. Sostenía este soliloquio: si al menos tuviera otra vez aquella manecilla de latón, pero no poseo ningún recuerdo suyo. Ahogó un ligero sollozo, se detuvo y dijo para sí: fue aquí mismo. Si ocurriera otra vez, no diría aquellas palabras, no las diría por nada del mundo, pero ya no es posible. Jamás, jamás, jamás le volveré a ver. Tal pensamiento acabó de desazonarla y se alejó sin rumbo, con las lágrimas resbalándole por las mejillas. Entonces llegó un nutrido grupo de chicos y chicas, compañeros de juego de Tom y de Joe, y se quedaron mirando por encima de la empalizada, y hablando con reverencia de cómo Tom hacía eso y aquello, de la última vez que lo vieron, y de cómo Joe dijo tales o cuales cosas, frases henchidas de pavorosos augurios como acababan de descubrir. Y cada uno que hablaba indicaba el lugar exacto donde estaban los muchachos perdidos en aquel entonces, y añadían algo así: y yo estaba precisamente aquí, donde estoy ahora, como si tú fueses él. Estaba así de cerca. Y él sonrió de esta manera. Y entonces sentí algo, como horrible, ¿sabes? Y nunca pensé en lo que podría significar, por supuesto, pero ahora se ve bien claro. Surgió entonces una disputa sobre quién vio vivos por última vez a los muchachos muertos, y muchos reclamaron aquella tétrica distinción y ofrecieron pruebas, más o menos confirmadas por los testigos, y cuando al final se decidió quiénes habían visto por última vez a los desaparecidos y habían hablado con ellos por última vez, los afortunados revistieron una especie de importancia sagrada, y fueron objeto de envidia por parte de todos los demás. Un pobre rapaz, que no tenía otra grandeza que ofrecer, dijo con bastante orgullo: una vez Tom Sawyer me dio una paliza. Pero esta reivindicación de gloria fue un fracaso. La mayoría de los chicos podían decir otro tanto, de modo que abarataron demasiado la distinción. El grupo se alejó poco a poco, mientras seguía evocando recuerdos de los héroes desaparecidos con voces atemorizadas. A la mañana siguiente, una vez concluida la escuela dominical, la campana comenzó a tocar a muertos, en lugar de tañer de la forma acostumbrada. Era un día muy apacible y el funerario sonido parecía armonizar con el meditabundo silencio que se extendía sobre la naturaleza. La gente del pueblo empezó a reunirse,
deteniéndose un instante en el vestíbulo para conversar en voz baja sobre el triste acontecimiento. Pero en la iglesia no se oía ni un solo murmullo. Solo turbaba el silencio el tétrico susurro de la ropa de las mujeres al dirigirse a su sitio. Nadie recordaba haber visto nunca la iglesia tan llena. Al final hubo una pausa, un expectante silencio, y entonces entró la tía Polly, con Sid y Mary, seguidos de la familia Harper, todos vistiendo de riguroso luto, y todos los fieles, incluido el viejo ministro, se alzaron reverentemente y se quedaron en pie, hasta que los enlutados se sentaron en el primer banco. Luego se hizo otro silencio general, interrumpido a intervalos por ahogados sollozos, y el pastor extendió las manos y rezó. Cantaron un himno conmovedor, y el texto que siguió fue: Yo soy la resurrección y la vida. En el transcurso del servicio, el clérigo hizo tales descripciones de las gracias, las maneras seductoras y las cualidades de los muchachos desaparecidos, que todos los presentes, creyendo reconocerlas, sintieron un hondo pesar al recordar que siempre se habían mostrado ciegos a tales gracias, y que con la misma persistencia sólo habían visto faltas y defectos en los pobres muchachos. El pastor relató también anécdotas conmovedoras de la vida de los desaparecidos, con el propósito de ilustrar sus naturalezas dulces y generosas. Y la gente comprendió enseguida cuán nobles y hermosos eran tales episodios, mientras recordaban con dolor que, en la época en que ocurrieron, les habían parecido meras bribonadas, más bien merecedoras del látigo. La congregación, cada vez más conmovida, a medida que proseguía la patética historia, al final dio rienda suelta a su emoción y se unió a los llorosos enlutados en un coro de angustiados sollozos, y hasta el predicador sucumbió a sus sentimientos y lloró en el púlpito. En la galería se oyó un chasquido en el que nadie reparó. Un momento después, la puerta de la iglesia chirrió. El ministro levantó sus anegados ojos del pañuelo y se quedó estático. Un par de ojos primero y otro par después siguieron los del ministro, y entonces, como movida por un solo impulso, la gente se levantó y permaneció con la mirada fija en los tres muchachos que avanzaban por el pasillo. Tom a la cabeza, Joe a continuación, y Huck, una ruina de colgantes andrajos, deslizándose avergonzados hasta la parte trasera de la iglesia. Habían estado ocultos en la galería, oyendo el sermón de sus propios funerales. La tía Polly, Mary y los Harper se abalanzaron sobre sus familiares recobrados, los ahogaron a besos y derramaron acciones de gracias, mientras el pobre Huck se sentía confuso y azorado, no sabiendo exactamente qué hacer o dónde esconderse de aquellas miradas tan poco acogedoras. Titubeó y se disponía a retirarse cuando Tom lo cogió y dijo: «Tía Polly, eso no es justo. Alguien tiene que alegrarse de ver a Huck». «Pues claro que sí. Yo me alegro mucho. Pobre niño sin madre». Las cariñosas atenciones que le prodigó la tía Polly lo dejaron más confundido que antes. De repente el ministro gritó a pleno pulmón: «Alabado sea el Señor, de quien proviene toda bendición. Cantad y poned en el canto toda su alma». Y así lo hicieron. El himno emergió con un estallido triunfante,
y mientras hacía estremecer las vigas de la iglesia, Tom Sawyer el pirata contemplaba los envidiosos rostros juveniles que lo rodeaban, y se decía que aquel era el momento más halagador de su vida. Cuando los engañados fieles salieron de la iglesia, dijeron que no les importaría que los pusieran en ridículo otra vez con tal de volver a oír el himno cantado de aquel modo. Tom recibió más besos y palmadas aquel día, dado el carácter tornadizo de la tía Polly, que en un año, y apenas supo cuál de las dos cosas expresaba mejor el agradecimiento hacia Dios y el afecto hacia él. Capítulo 18. El sueño de Tom. Ese había sido el gran secreto de Tom, el proyecto de volver al pueblo con sus hermanos piratas para asistir a sus propios funerales. Bogaron sobre un tronco hacia la ribera del Missouri el sábado al anochecer. Desembarcaron 5 o 6 millas más abajo del pueblo. Durmieron en los bosques, al extremo del pueblo, hasta que casi fue de día, y entonces se deslizaron por callejas y andurriales poco frecuentados, hasta culminar su sueño en la galería de la iglesia, entre un caos de bancos sin patas. El lunes por la mañana, a la hora del desayuno, la tía Polly y Mary estaban muy cariñosas con Tom y muy atentas a sus deseos. La conversación de aquella mañana fue extraordinariamente larga. En un momento dado, la tía Polly dijo: «No diré que no sea una bella chanza, Tom, al tener a todo el mundo sufriendo durante casi una semana, mientras ustedes se divertían. Pero es una lástima que haya sido tan duro de corazón, haciéndome padecer así. Si viniste sobre un tronco para tu funeral, también podrías haber venido a dejarme cualquier indicio de que no estabas muerto, sino que solo te habías escapado». «Sí, podrías haberlo hecho, Tom», dijo Mary, «y creo que lo habrías hecho si se te hubiera ocurrido». «¿Es cierto, Tom?», dijo la tía Polly con el rostro iluminado por la esperanza. «Dime, ¿lo habrías hecho de habérsete ocurrido?» «Pues, no lo sé. Lo habría echado todo a perder». «Tom, ya sabía yo que a eso se limitaba todo el amor que me tenías», dijo tía Polly con un tono ofendido que turbó al muchacho. «Aunque no lo hicieras, podrías haberte preocupado lo suficiente como para que se te ocurriera. Habría sido un gran consuelo para mí». «Vamos, tía, no hubo mala intención», terció Mary. «Ya conocemos la manera de ser de Tom. Lleva siempre tanta prisa que nunca se acuerda de nada». «Peor que peor. Sid se hubiese acordado, y Sid además lo habría hecho. Algún día, cuando ya sea demasiado tarde, Tom, te acordarás y lamentarás no haberte preocupado más por mí, cuando te costaba tan poco». «Vamos, tita, ya sabe que la quiero», dijo Tom. «Lo sabría mejor si me lo demostraras». «Ojalá me hubiese acordado», dijo Tom con un tono arrepentido. «Pero de todos modos soñé con usted. Algo es algo, ¿no?» «No es mucho. Un gato puede hacer otro tanto. Pero más vale algo que nada. ¿Qué soñaste?» «Pues el miércoles por la noche soñé que estaba usted sentada ahí, junto a la cama, y Sid estaba sentado al lado del cajón, y Mary pegada a él». «Bien, así estamos.
Así nos sentamos siempre. Me complace que tus sueños se hayan tomado tanta molestia por nosotros. Y soñé que la madre de Joe Harper estaba aquí. Pues sí que estaba. ¿Soñaste algo más? Muchas cosas, pero ahora lo veo todo confuso. Bien, intenta acordarte, ¿de acuerdo? Me parece como si el viento hubiese apagado la... Sí, Tom, sí. El viento apagó algo. ¿Qué fue? Tom se presionó la frente con los dedos durante un angustioso minuto y entonces dijo: Ya está, apagó la vela. Dios sea loado. Sigue, Tom, sigue. Y me parece que usted dijo: pero si veo que la puerta... Sigue, Tom. Déjeme pensar un momento, solo un momento. Sí, usted dijo que creía que la puerta estaba abierta. Es verdad que lo dije, tan verdad como que estoy aquí sentada, ¿no, Mary? Sigue. Y entonces... No estoy muy seguro, pero me parece como si usted hubiese mandado a Sid a... ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué le mandé? Le mandó usted... Sí, le mandó a cerrar la puerta. Válgame el cielo. En mi vida he oído nada parecido. No me digas ahora que los sueños no son verdad. Sereny Harper va a saberlo antes de que yo tenga una hora más de vida. Me gustaría ver qué dice, a pesar de todas sus tonterías sobre la superstición. Sigue, Tom. Y entonces usted se puso a llorar. Así es, pero no era la primera vez que lloraba. Y entonces la señora Harper se puso a llorar y dijo que lo mismo ocurría con su Joe, y que ojalá no le hubiese zurrado por comerse la crema que ella misma había tirado. Tom, el espíritu estaba contigo, estabas profetizando. Eso es lo que hacías. Válgame el cielo. Sigue, Tom. Luego Sid dijo... No creo haber dicho nada, dijo Sid. Sí que dijiste algo, exclamó Mary. Cállense ustedes y dejen hablar a Tom. ¿Qué dijo Tom? Creo que dijo que esperaba que me encontrase bien donde estaba, pero que si me hubiese portado mejor... ¿Estás oyendo? Son sus mismas palabras. Y usted le mandó callar enojada. Así fue. Aquí debía de haber un ángel. En un sitio u otro había un ángel. Y la señora Harper contó que Joe la había asustado con un cohete, y usted contó lo de Peter y el bálsamo milagroso. Es tan cierto como que vivo. Y entonces hablaron mucho rato de nuestra busca por el río y de celebrar los funerales el domingo. Y entonces usted y la señora Harper se abrazaron llorando, y luego ella se marchó. Así ocurrió exactamente. Tan cierto como que estoy aquí sentada. Tom, no habrías podido contarlo con más exactitud si lo hubieras visto. Y después, sigue, Tom. Me pareció que luego rezaba usted por mí.
y podía verla y oír cada palabra que decía. Y se acostó usted, y yo sentía tanta pena que cogí un pedazo de corteza de sicomoro y escribí: no estamos muertos, solo estamos haciendo de piratas. Y lo dejé en la mesilla junto a la vela. Y entonces parecía usted tan buena, allí dormida, que me incliné y le di un beso. ¿Eso hiciste, Tom? ¿Eso hiciste? Por eso te perdono todo. Y dio un abrazo tan fuerte a Tom que le hizo sentirse el más vil de los canallas. Muy cariñoso, aunque solo se tratara de un sueño, susurró Sid. Cállate, Sid. Las personas hacen en sueños lo mismo que harían despiertas. Toma esta manzana que guardaba para ti en caso de que te encontrara. Y ahora ve a la escuela. Estoy agradecida al buen Dios y Padre de todos nosotros por tenerte de nuevo. Él es paciente y misericordioso para los que creen en Él y siguen su palabra, aunque el cielo sabe que no lo merezco. Pero si tan solo los merecedores recibieran sus bendiciones y su mano clemente en los malos pasos, pocos habría que sonriesen aquí o entrasen en su reino de reposo a la llegada de la larga noche. A la escuela, Sid, Mary y Tom. Largo, que ya me habéis mareado suficiente. Los muchachos se encaminaron hacia la escuela y la anciana se dirigió a casa de la señora Harper, dispuesta a vencer su materialismo con el maravilloso sueño de Tom. Sid era demasiado cuerdo para expresar la idea que tenía en la cabeza al salir de la casa. La idea era esta: es muy sospechoso, un sueño tan largo y sin una sola equivocación. Tom se había transformado en un héroe. Ya no andaba saltando y encabritándose, sino que se movía con el digno balanceo que corresponde a un pirata que se sabe objeto de la admiración pública. Y en verdad era así. Tom fingía no ver las miradas ni oír los comentarios que levantaba a su paso, aunque fueran un deleite para su espíritu. Los chicos menores que él se congregaban en rebaños a sus talones, orgullosos de ser vistos con Tom y tolerados por él, como si fuera el timbalero a la cabeza de una procesión o el elefante que guía unas fieras hasta la ciudad. Los muchachos de su edad pretendían ignorar que había estado ausente, pero en realidad los consumía la envidia. Hubiesen dado cualquier cosa por tener aquella piel morena y curtida por el sol y la deslumbrante notoriedad del héroe, y Tom no hubiese renunciado a ella ni a cambio de un circo. En la escuela, los muchachos hablaban tanto de él y de Joe, y sus ojos traslucían una admiración tan elocuente que los dos héroes no tardaron en ponerse insoportables. Empezaron a contar sus aventuras a los famélicos oyentes, pero solo empezaron. No era probable que las concluyeran, teniendo en cuenta su imaginación para suministrar material. Por último, cuando sacaron sus pipas y se pasearon echando serenas bocanadas de humo, alcanzaron la mismísima cúspide de la gloria. Tom decidió que ya podía olvidarse de Becky Thatcher. Le bastaba la gloria. Viviría para la gloria. Como se había convertido en una persona de renombre, tal vez ella querría hacer las paces. Pues bien, que lo intentara. Descubriría que él podía mostrarse tan indiferente como otras personas. Poco después llegó Becky. Tom fingió que no la veía. Se alejó y se unió a un grupo de chicos y chicas y comenzó a charlar. Pronto observó que Becky estaba corriendo alegremente de un lado a otro,
con la cara sonrojada y los ojos chispeantes, simulando estar ocupada en dar alcance a los compañeros y riendo alborozada cuando lograba atrapar a alguien. Pero Tom se dio cuenta de que siempre atrapaba a alguien en sus proximidades, y que en tales ocasiones le dirigía una mirada consciente. Aquello halagó su jactanciosa vanidad, de modo que en lugar de atraerlo, solo lo embaró más y redobló su propósito de demostrar que ignoraba la presencia de la muchacha. Al cabo de poco, ella dejó de corretear y vagó indecisa de un lado para otro, suspirando unas veces y otras echando miradas furtivas y tristes hacia Tom. Observó entonces que Tom hablaba más con Amy que con las demás. Sintió un agudo pesar y al instante se quedó turbada e inquieta. Intentó alejarse, pero sus pies la traicionaron llevándola hacia el grupo. Entonces, con una vivacidad fingida, se dirigió a una muchacha que estaba casi al lado de Tom. «Hola, Mary Austin, perezosa, ¿por qué no viniste a la escuela dominical?» «Sí que fui. ¿No me viste?» «¿Estabas allí? ¿Dónde estabas sentada?» «Estaba en la clase de la señorita Peter, como siempre. Yo a ti te vi». «¿De veras? Vaya, es curioso que yo no te viera. Quería hablarte del picnic». «Genial. ¿Quién lo organiza?» «Mamá me dejará que te invite». «Muy bien, espero poder ir». «Claro que sí. El picnic es en mi honor. Dejará asistir a quien yo quiera y me apetece que vengas». «Es delicioso. ¿Y cuándo será?» «Muy pronto. Tal vez durante las vacaciones». «Será divertidísimo. ¿Invitarás a todos los chicos y chicas?» «Sí, a todos los que sean amigos míos, o quieran serlo». Y dirigió una mirada muy furtiva a Tom, pero éste hablaba con Amy Lawrence de la terrible tempestad de la isla, y de cómo el rayo dejó al gran sicomoro hecho astillas, mientras él se encontraba a 3 pies de distancia. «¿Me invitarás a mí?», dijo Gracie Miller. «Sí». «¿Y a mí?», dijo Sally Rogers. «Sí». «¿Y a mí también?», preguntó Susie Harper. «¿Y a Joe?». «Sí». Y así sucesivamente en medio de un gozoso batir de palmas, hasta que todo el grupo hubo rogado que lo invitaran menos Tom y Amy. Entonces Tom se alejó con frialdad, mientras seguía hablando, y se llevó a Amy. Los labios de Becky temblaron, y las lágrimas asomaron a sus ojos. Lo ocultó con una alegría forzada y continuó charlando. Pero la vida había huido ya del picnic y de todo lo demás. Se alejó tan pronto como pudo y se escondió para llorar, y como dicen las chicas, desahogarse. Entonces se sentó pesarosa, con el orgullo herido, hasta que tocó la campana. Luego se levantó con un vengativo fulgor en sus ojos, dio una sacudida a sus trenzas y dijo que ya sabía lo que debía hacer. Durante el recreo, Tom siguió coqueteando con Amy con jubilosa jactancia, y vagó de un lado a otro para encontrar a Becky y lacerarla con su maniobra. Al final la vio, pero el termómetro de su alegría sufrió un bajón repentino. Becky estaba sentada a sus anchas en un banquito de la parte posterior de la escuela, hojeando un libro de imágenes con Alfred Temple, y estaban tan absortos y tenían las cabezas tan juntas sobre el libro que no parecían darse cuenta de nada. Unos celos abrasadores recorrieron las venas de Tom,
Se arrepintió de haber desperdiciado la oportunidad de reconciliación que le había ofrecido Becky. Se llamó a sí mismo estúpido y se dirigió todos los insultos que se le ocurrieron. Tenía ganas de llorar de despecho. Amy continuaba su alegre cháchara mientras caminaban, ya que su corazón rebosaba de júbilo, pero la lengua de Tom había perdido sus facultades. No oía lo que decía Amy, y cuando ésta se paraba en una pausa expectante, solo podía balbucir una tosca frase que a veces era oportuna y otras no. No dejó de acercarse una y otra vez a la parte trasera de la escuela para abrazarse los ojos con el odioso espectáculo. No podía evitarlo, y lo que lo volvía loco era pensar que Becky Thatcher no sospechaba siquiera que él se hallase en el mundo de los vivos, pero ella lo veía y sabía que estaba ganando la batalla, y se alegraba de que sufriera como había sufrido ella. El jovial parloteo de Amy se volvió insoportable. Tom mencionaba asuntos que tenía que atender, cosas que tenía que hacer, mientras el tiempo volaba. Pero era en vano, la muchacha seguía con sus gorjeos. Tom pensó, «Maldita sea, ¿no voy a desembarazarme nunca de ella?» Por último, tuvo que atender aquellos asuntos y ella dijo ingenuamente que estaría por allí a la salida de la escuela. Tom se alejó a toda prisa, exasperado con ella. «Precisamente se decía Tom rechinando los dientes. Entre todos los chicos de la ciudad tenía que ser ese lechuguino de San Luis que se cree tan elegante y aristocrático. Muy bien, joven, te zurré la primera vez que te vi en el pueblo, y te zurraré otra vez. Espera a que te atrape. Te voy a agarrar así y...» Llevó a cabo todos los movimientos requeridos para hacer papilla a un muchacho imaginario, dando puñadas, patadas y empujones en el aire. «¿Qué te parece? ¿Has tenido bastante? Pues que te sirva de lección». Y así acabó la tunda imaginaria. A mediodía, Tom escapó hacia su casa. Su conciencia ya no podía soportar la agradecida felicidad de Amy y sus celos no podían aguantar el otro infortunio. Becky reanudó la inspección de imágenes con Alfred, pero como transcurrían los minutos y Tom no se dejaba ver sufriendo por ello, su triunfo comenzó a nublarse y perdió el interés. Siguieron la gravedad y la indiferencia, y luego la melancolía. 2 o 3 veces aguzó el oído ante unos pasos, pero fueron esperanzas vanas. Tom no apareció. Al final se sintió muy desgraciada y deseó no haber llevado el juego tan lejos. Cuando el pobre Alfred, al ver que la estaba perdiendo sin saber cómo, exclamó repetidamente: «Mira, esta imagen es preciosa». Becky acabó perdiendo la paciencia y dijo: «No me molestes más. No me importan un comino las imágenes». Y rompió a llorar y se levantó y se fue. Alfred la siguió y se disponía a intentar consolarla cuando ella le atajó: «¿Es que no puedes dejarme sola? Te detesto». Alfred se detuvo, preguntándose qué error había cometido, ya que Becky le dijo que mirarían las imágenes durante la pausa de mediodía. Becky se alejó llorando. Alfred entró en la escuela desierta. Estaba humillado y furioso. Enseguida adivinó toda la verdad. La muchacha lo había utilizado para desahogar su despecho hacia Tom Sawyer. Ese pensamiento no aminoró su odio hacia Tom.
Deseó encontrar algún medio de perjudicar al muchacho sin comprometerse. Allí, a su alcance, estaba el libro de lectura de Tom. Aprovechó la ocasión, lo abrió satisfecho en la lección de aquella tarde y llenó la página de manchas de tinta. Becky, que estaba mirando el aula por una ventana, vio la maniobra y se alejó sin descubrir su presencia. Entonces emprendió el camino hacia su casa con la intención de encontrar a Tom y contárselo. Tom se lo agradecería y se arreglaría todo. Pero a medio camino de su casa cambió de parecer. Recordó indignada cómo la había tratado Tom cuando ella hablaba del picnic y se avergonzó. Resolvió dejar que lo castigaran a causa del libro de lectura manchado y además odiarlo eternamente. Bueno, amigos, amigas, hasta acá la lectura de hoy. ¿Qué les parecieron estos 2 capítulos? ¿Les gustaron? Al fin nos enteramos de cuál era la idea que Tom tuvo al escuchar que su funeral y el de sus amigos iba a ser celebrado el domingo. Ellos aparecieron en plena misa y se dio una situación un poco extraña, una escena sin duda muy satisfactoria para los chicos, ya que parecía que todos se arrepentían de no haberlos valorado. Personas que habían considerado sus acciones solo como diabluras o travesuras y que los acusaban de ser niños malos, por decirlo de alguna manera, en ese momento se sentían arrepentidos de no haber notado toda esa alegría, toda esa chispa que estos chicos tenían al vivir la vida. Y en el momento culminante de la misa, los 3 chicos se dejan ver. Todos corren a abrazarlos, a darles palmadas, excepto a Hawk, que nadie lo esperaba. Él se sentía confundido y en cierto momento decidió irse, pero Tom lo jaló, lo tomó del brazo y le dijo a la tía Polly que no era justo que nadie se alegrara de que Hawk también regresara. La tía Polly abraza a Hawk, lo cual lo hizo sentir aún más incómodo y confundido. No sé ustedes qué piensan de esto, pero en lo personal me parece algo triste que incluso Hawk no se pusiera a llorar siendo un niño que regresa y que se da cuenta de que nadie lo esperaba. Me da tristeza que él a esa edad no haya sentido más que confusión. ¿Qué piensan ustedes al respecto? En fin, después de esto, Tom hace ahí una pequeña canallada, una travesura algo baja. Me parece, no lo sé ustedes, pero la tía Polly al hablar con él le pregunta por qué no le avisó que no estaba muerto, sino que solo se había escapado. En realidad Tom sí tenía ese plan, ya que llevaba esta corteza de árbol en la que había dejado una nota, en la que avisaba a su tía de que no estaba muerto, sino que simplemente se había hecho un pirata. Pero fue en el momento que se le ocurrió su travesura y por lo mismo no le dejó esa corteza. Al final terminó engañando a la tía Polly, que, como hemos visto a lo largo del libro, es una mujer que cree en ciertas supersticiones, que la fe de repente la lleva a algunas ideas delirantes. Y tomó como una profecía este sueño de Tom, o este aparente sueño. Sid, siendo un niño y con los pies en la tierra, no se lo cree.
Seguramente también la desconfianza de la historia de Tom se debe al tipo de relación que tenía con él, pero aún así fue más realista que la tía Polly. Y en la escuela, Tom y Joe terminan alzándose el cuello, sintiéndose esos piratas que regresan después de mucho tiempo, después de haber vivido muchas aventuras. Y esa reputación que les dio el haber regresado en sus funerales termina cobrando mucha vida en la escuela también, por todos los niños, incluso por los de su edad, aunque hayan querido parecer indiferentes. Conforme va avanzando el día, la jornada escolar, Tom se va sintiendo cada vez más grande, se va engrandeciendo. Y esto hace que se sienta todopoderoso, invencible, y que el amor por Becky termine desapareciendo, que se convierta más bien en un rencor, en una venganza. Él ahora es el que juega a ser el indiferente con ella, la lastima. Becky trata de recuperarlo de alguna manera. Crea este picnic que a lo mejor sí lo tenía planeado, pero empieza a hablar con personas cercanas a Tom para que eventualmente él la buscara. Es un poco extraño cómo las personas que se quieren terminan siendo tan orgullosas. Y esto, como ven, pasa mucho en la niñez. Y lo preocupante es que a veces los adultos también terminan adoptando estas mismas maneras, que aunque quieren saber del otro, ya sea una pareja, un amigo, un familiar al que no se ha visto en mucho tiempo, con el que tuvo alguna riña, terminen creando este tipo de situaciones para que sea el otro el que los busque. No hay esa espontaneidad, esa honestidad con uno mismo de ir y buscar al otro. Becky no pudo buscar a Tom, hablarle directamente, decirle cómo se había sentido en su ausencia. Y Tom tampoco se permitió buscarla y decirle cómo la extrañaba, cómo se había molestado, pero también cómo la había extrañado. En fin, supongo que eso es algo muy difícil de lograr. Y ahí se creó un juego donde ambos empezaron a dar celos mutuamente. Tom quería provocarle celos con Amy y Becky quería provocarle celos con Alfred. Todavía al final Becky tuvo una idea para poder tener contacto con Tom. Decirle que Alfred había rayado sus apuntes, pero se arrepintió a medio camino. En fin, toda una montaña rusa de emociones en estos chicos, y que al no poder controlarlas terminan tomando decisiones al parecer muy determinantes. Bueno, espero que hayan disfrutado de estas lecturas. Si fue así, dejen un like, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para no perderse ninguno de los próximos videos. Y muchas gracias a todos por el apoyo. Yo soy Roberto y ha sido un gusto leerles, como siempre. Nos vemos.